9 de la mañana, 27 minutos, ya entrando a la recta final de la entrevista, esta plática con Pepe Toño de la Vega. Todavía tenemos temas importantes. Tu relación con Jesús Alí, sé que trabajaron juntos, que de alguna manera tú y el licenciado Núñez le dieron la oportunidad de integrarse a su equipo en su momento. Sé que tuvieron una relación de tal manera que tú eres compadre de él. Sí, efectivamente. Son compadres. ¿Cómo están las cosas con Jesús Alí? Porque la vida los puso en una circunstancia, bueno, pues es evidente, no tengo que decir más, ¿no? Encontrada. Bueno, evidentemente que la relación se rompió en el plano amistoso, y en el plano político pues estuvimos en trincheras diferentes. ¿Cuándo se rompió, Pepe Toño? Mira, eso se rompe en la campaña de 1997, cuando el licenciado Arturo Núñez era candidato a diputado federal por el 6º distrito, y venimos a Tabasco. Yo era el coordinador electoral de la campaña y Jesús Alí era el secretario particular, y ahí hubo diferencias, hubo cuestiones que yo consideré insalvables en el plano amistoso, y pues rompimos la relación amistosa durante muchísimos años, y luego nos tocó coincidir en la Cámara de Diputados local, como diputados locales, donde ahí también tuvimos algunos, en la primera etapa, discusiones públicas que están documentadas ahí en tribuna, y al final digamos que terminamos en términos respetuosos. ¿Se superaron estas diferencias? No creo que se hayan superado del todo, pero evidentemente él hizo un esfuerzo, y yo también, por tratar de, pues si no iba a haber ya una amistad, por lo menos tener una civilidad política en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo están hoy? Después de ahí yo no lo vi, porque su asunción como alcalde de Villahermosa coincide con mi ida a París. Entonces yo realmente todo ese tiempo yo no estuve aquí, no estuve tampoco durante toda esta campaña. Sin embargo, obviamente tengo mi propia opinión de lo que sucedió, porque estuve muy de cerca siguiendo todo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y bueno, yo tengo mi apreciación muy particular. Creo que llegó lejos, creo que sobremontó muchos obstáculos para llegar a la candidatura. No era su momento, evidentemente. ¿Debe esperarse? Pues mira, lo que pasa es que en política nunca se reflexiona así, porque son las circunstancias los que determinan, ¿no? Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia, ¿no? Y con eso quiso decir 50% el hombre y 50% su circunstancia. Y se le dio la oportunidad de ser el candidato del PRI al gobierno, y no la dejó ir. Entonces no la podía dejar ir, pero no era su momento, no estaba preparado para ello, y tuvo enfrente, evidentemente, no únicamente un contexto político adverso, sino un hombre de la talla, de la preparación y de las capacidades de Arturo. Y alguien que le había dado su oportunidad también, que de hecho lo formó de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Entonces me parece que llegó en condiciones muy desventajosas, porque ahorita se habla mucho de que se ganó únicamente por el efecto López Obrador. He visto ahí algunos de los actores del PRI que reducen lo sucedido en Tabasco a eso, y me parece que no, que también el PRI tiene que hacer una reflexión autocrítica de lo sucedido, y en eso Jesús Alí, como líder, o al menos último candidato a la gubernatura, debe participar en este proceso de reflexión autocrítica del PRI, y de entender que todos los errores, toda el corporativismo clientelar que construyeron desde hace casi 80 años a nivel nacional y a nivel de Tabasco, eso tiene que terminar, esa etapa tiene que terminar, la del PRI que solo funciona con los recursos públicos. Ahora el PRI en Tabasco tiene que aprender a ser partido de oposición, y tiene que meter a gente capaz, a gente que crea en los principios de su partido, para construir en la nueva etapa democrática de Tabasco. ¿Le faltaba entonces maduración a Jesús Alí, desde tu punto de vista? Por supuesto que sí, pero además te digo, para aquellos reduccionistas que buscan únicamente explicar que Arturo Núñez gana por el efecto López Obrador, que fue importante y que debe ubicarse en su contexto, la presencia de López Obrador como tabasqueño, pues, ha influido en dos procesos importantes, ¿no? Tanto en el
2006 como en el 2012, pero también no se le puede escatimar la gran capacidad que tuvo Arturo Núñez para aglutinar sectores de la población, actores políticos diversos, de diversas orientaciones políticas, que supo incluir, que supo manejar en la campaña para que todos caminaran por el mismo sentido y lo llevaran al triunfo electoral. Eso es una valoración que se tiene que hacer también. Y bueno, pues obviamente el aspecto de que tuvo que enfrentar también Jesús Alí, de ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional con los nefastos números de la administración de Andrés Granier. Era imposible que los tabasqueños pudieran pensar en ratificar nuevamente al PRI la gubernatura después de lo que nos tocó vivir estos 6 años, que yo me atrevo a decir sin equivocarme, ha sido una de las administraciones más desastrosas en todos los sentidos, en lo administrativo, en lo político, en lo social. Se cometieron muchísimos errores, se cometieron muchísimos excesos, y todavía vamos a pagar esas consecuencias durante muchos años, empezando por la parte económica que va a heredarse a la nueva administración, el hoyo financiero. Mira, solamente para ponerte un dato, cuando Manuel Andrade se va, dejó la deuda pública en 400 millones de pesos. Y nos escandalizamos en esa época, porque creo que Madrazo la había dejado en 80 millones, Andrade hizo préstamos por 350 y tantos millones, lo que llevó finalmente a entregar una deuda de 400 millones de pesos. Fue un escándalo, pero era una deuda para, de acuerdo al tamaño del presupuesto que maneja Tabasco, manejable financieramente todavía. Pero hablar hoy en día, y todavía no se tienen las cifras claras, precisamente por la falta de transparencia que ha caracterizado a esta administración, se hablan de más de 10,000 millones de pesos de deuda pública del Estado. No tiene. Lo ha negado la autoridad estatal. Bueno, vamos a ver. Reiteradamente. Siempre que se maneja una cifra de esa índole, sí, lo rechaza. Sí, pero bueno, lo que se tiene más o menos documentado, que son alrededor de 6,000 millones de pesos, es ya una deuda escandalosa, inmanejable desde el punto de vista financiero, si tomamos en cuenta un presupuesto que debe estar bordando alrededor de los 35,000 millones de pesos. ¿Podemos esperar un Moreirazo, Pepe Toño? Pues mira, yo no me quiero adelantar a especulaciones porque siempre hemos sido muy serios, y sobre todo aquí en Telereportaje, cada vez que ustedes me abrieron los espacios es porque traíamos los documentos, traíamos las pruebas para poder evidenciar. Cuando ustedes abrieron el espacio para denunciar el tema del bono de fatiga, es porque antes tuvimos que hacer una investigación muy minuciosa para poder documentarlo y poder denunciarlo públicamente, y fue aquí en los micrófonos de Telereportaje donde se dio a conocer y se destapó toda esa cloaca de la administración. Entonces me parece que yo no quiero adelantar vísperas. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de hacer una entrega-recepción, una transición transparente, que le conviene al gobierno, que le conviene a Andrés Granier, que le conviene a sus colaboradores, hacerlo en el marco de la ley, con total colaboración al nuevo gobierno, porque evidentemente no se trata de que vaya a haber cacería de brujas, como se ha estado especulando, y veo también ahí algunos actores que denuncian eso, y obviamente no va a haber cacería de brujas, Emanuel. Las cacerías de brujas en la Edad Media era cuando la Inquisición, simplemente por un rumor, se iban contra personas, contra mujeres que les decían que hacían cuestiones esotéricas y de brujería, y eran quemadas en juicios sumarísimos en leña verde. Es decir, cuando se habla de cacería de brujas, se habla de cuando el gobierno fabrica expedientes, inventa cosas, pero no hay cacería de brujas cuando hay una aplicación estricta de la ley, que puede derivar en sanciones legales, penales, de toda índole, inhabilitación, por supuesto. Pues yo creo que eso no es una cuestión que se pueda hacer una negociación política en ese sentido. Eso lo hacía el PRI para pasarse de manos el gobierno. Todo el mundo vimos que desde el gobierno de Madrazo se impulsó con recursos la campaña de Manuel Andrade, y Manuel Andrade la de Granier, y ahora la de Granier impulsó la de Chucho Alí. El problema es que ahora van a entregarle a un gobierno de una orientación política distinta, y el proceso de entrega-recepción tiene que ser transparente, tienen que entregar las cuentas correctas, y no va a haber cacería de brujas si finalmente, frente a irregularidades que se puedan detectar, simplemente se procede conforme a la ley, y todos debemos estar de acuerdo en actuar
conforme al imperio de la ley. Nada más, pero nada menos. Pepe Toño, para terminar con el tema Ali, ¿han hablado? ¿Hablaste con él después del resultado de la elección? ¿Se pusieron en contacto? No he tenido la oportunidad de hablar porque yo he estado en París y hasta donde sé él ha estado fuera del estado. Pero evidentemente yo creo que... ¿Lo buscarás? Pues mira, cuando yo esté acá de regreso, que espero también pueda ser pronto porque también tengo muchas ganas de regresar a mi estado, a mis asuntos personales. Aquí está mi mamá, que le mando un beso cariñoso a mi mamá. Un saludo. Evidentemente que sea pronto, ¿quiere decir pronto? Bueno, pues mira, la verdad yo tampoco me puedo sustraer a un hecho, Emanuel. Si bien tengo un nombramiento hasta el 15 de octubre del 2013, lo cierto es que independientemente de los resultados que se den finalmente por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la impugnación a la elección presidencial, que debemos dejar que eso termine, concluya por la parte de las autoridades, también es cierto que el Partido de Acción Nacional no ganó la elección presidencial, e independientemente cuál sea el resultado, pues seguramente el próximo gobierno no será de la orientación política de Acción Nacional, y existe la posibilidad de que yo también pudiera presentar una renuncia en enero para regresarme a Tabasco, ¿no? Bien, faltan 22 minutos para las 10 de la mañana. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a la pausa para regresar. Muchas llamadas, Pepe Toño, que voy a dar lectura, y quisiera abordar rápidamente, si me lo permites, el tema de la cuenta pública. Ha sido un tema que tú combatiste, que tú has presentado argumentos, estuviste en Por la Libre, hablabas al respecto de la posibilidad de que se aprobara en este año la cuenta pública 2012, cuando tendría que ser en 2013. Volvemos con eso, si te parece. Claro que sí. Yo no sé nada de esas máquinas. Introducción a la computación.